Muy buenos días, hoy estamos en la cuarta sesión de esta segunda parte de nuestro ciclo de retratos de mujeres. Ujú. Como siempre, en esta semana tenemos aquí a Luis López. Luis, ¿qué tal? Hola Flavia, ¿qué tal? Hemos pasado el Ecuador y estamos llegando al final del ciclo, de este ciclo de agosto. Y hoy Sí. tenemos dos películas muy potentes. Son retratos de mujeres dentro de la clave del cine de género, ¿no? De los géneros pues más llamativos del cine comercial, como pueden ser el thriller, el terror, la intriga. Todas estas dos películas, una película coreana y otra pues británico-sueca, se mueven dentro de los parámetros de lo que se considera cine de género cinematográfico. Son dos cintas que beben de esa tradición de géneros, pero al mismo tiempo la modernizan con historias realmente impactantes y con giros, sorpresas. Y son dos películas que os recomendamos que veáis, porque no os van a dejar indiferente. Es posible que las detestéis o que las améis, pero indiferentes no os van a dejar, como son La doncella, de Park Chan-wook, y Midsommar, de Ari Aster. Sí, bueno, son dos películas que no te van a dejar indiferente, eso es verdad. Y ambas creo que pueden definirse como que tienen un diseño de producción y una puesta en escena donde también es importante en la historia, ¿no? Efectivamente, son películas que, bueno, muchas veces por circunstancias y sobre todo con el tema de la pandemia y demás, cada vez vemos menos cine en las salas, pero son dos películas que son muy recomendables ver en pantalla grande, en una sala de proyección, no solo por las especificaciones de vídeo, de visión, sino por el sonido. Por ejemplo, en Midsommar, el sonido es tan importante o más como la imagen. Si quieres Sí, además, empezamos por la doncella, ¿no? ¿O sí, querías empezamos por la comentar algo? doncella, que tristemente, aunque sí que seguramente en el cine se hubiera visto maravillosamente, pero Alicante nunca llegó, por ejemplo, ¿no? Entonces, Ujú, claro, es una gran pena que las veces que la hemos visto ujú, haya sido desde la pantalla de casa, que ya depende de lo ujú. grande que sea y lo cerca que esté de tu sofá, ¿no? O sea, Sí, ahí sí que es una pena. y de la capacidad para crear oscuridad en tu casa, aislarte de los ruidos de fuera y de dentro del edificio, que no te toquen al timbre, no te llamen por teléfono, todo lo que supone ver películas en casa. Mm. Y La doncella simplemente llegó, en el caso de Alicante, solo llegó un día en dos pases a la Filmoteca de la Generalitat. O sea que Sí, fue un pase único. Antonio Dopazo la programó Mm. después de que os se llevara un pequeño disgusto con vosotros, ¿no? Cogió un pequeño berrinche, ¿no? De ahí surge la famosa frase de que creamos una camarilla de jóvenes críticos, aunque yo ya no soy tan joven, pero bueno, más joven ¿Cómo que que él, no? críticos más jóvenes que él, que nos habíamos juntado para verla y alzar las mejores películas del año. Pero bueno, eso además inició un debate muy interesante con el propio Antonio Pazo, al que le mandamos un saludo, un abrazo, que forma parte de la comedia, ¿no? Lo que La estamos comentando, comedia, eso lo ya se queremos quedó para los muchísimo. anales de la comedia, sí, del entorno alicantino del cine. En los resúmenes del año que hacíamos en la FNAC y ahora en la sede de la universidad ha habido varios momentos cómicos sublimes, ese fue uno de ellos. Pero abrió un debate que el propio Antonio Pazo participó que fue muy interesante por el hecho de que todos nos dimos cuenta de que, para bien o para mal, la distribución cinematográfica estaba cambiando mucho y que quedarse reducido a las películas que se estrenaban en salas en Alicante, pues cada vez era eh, pues más parcial, ¿no? Porque hay muchísimo cine, y ahora ya casi diría que más de las 50% de películas interesantes del año no se estrenan en salas. Eh, pues inició ese debate sobre que ahora hay que buscar el cine, el buen cine, en las salas, pero a veces también en plataformas, en vídeo, en donde puedas encontrarla, o en pases televisivos, o en otros lugares que todos sabemos, para poder ver esas películas que no llegan a las salas porque no tienen suficiente comercialidad para que una sala, sobre todo hoy en día, si vemos las carteleras de hoy en día, hoy jueves 26 de agosto, la mayoría de Ah, multisalas apuestan por películas muy comerciales. Y de hecho, por ejemplo, este viernes se estrena una película de Hugh Jackman, Reminiscencia, y hay algunas multisalas que no la estrenan. ¿De ujú. acuerdo?
Quizá porque es una película que ha pululado mucho por descargas ilegales de internet. Entonces, ni siquiera apuestan por esa película porque piensan que los ya se la han descargado por si no la estrenaban, ¿no? Al final es una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Como no sé si la van a estrenar, me busco la vida para verla y como ya la he visto, cuando la estrenan ya no voy. O sea, es muy complicado lo que está pasando con las salas de cine en la actualidad, ¿no? Pero bueno, si quieres hablamos de La doncella, que es una película de uno de los grandes directores coreanos, Park Chan-wook, el director de Old Boy, por ejemplo, y que son toda esa jornada de directores como Kim Ki-duk y otros que surgen a partir de esa ley coreana. El cine coreano siempre ha estado históricamente muy por debajo en producción, incluso en calidad, con el japonés o con el de la India, pero con esa ley que hicieron en los años 80-90 de que para estrenar una película extranjera había que estrenar otra coreana en ese cine, pues si produces mucho y se incentiva la producción, pues surge lo que ha surgido, el nuevo cine coreano, con grandes películas pues, que nos han acompañado desde los años 90 con el cine de terror y otros géneros. ¿Qué te Sí, pareció? además, Sí, sí. no, que además es interesante el paralelismo, ¿no? Que podríamos establecer entre de la deriva del cine español y la deriva del cine coreano, ¿no? Que es una ley parecida, mucho menos ambiciosa. Estuvo en la mesa en el gobierno de, creo que fue Felipe González, ¿no? El primer gobierno de Felipe González quiso Mm, hacer una ley parecida, que era en mm. realidad no era 1-1, sino 1-3. Una Fíjate. española por cada 3 extranjeras. Y aún así no se llevó a cabo, no salió adelante y fíjate la deriva que ha tenido el cine coreano, ¿no? Y las producciones, la pasta que se ve, el dinero que se ve en las producciones coreanas que nos llegan, porque no todas nos llegan, por supuesto. Y fíjate que ha culminado en este primer pico, ¿no? que alcanza con ganar el Oscar a Mejor Película. Efectivamente. Mejor película de todas con Parásitos, ¿no? Que Parásitos fue a verla hasta mi sobrina fue a ver Parásitos. Que no, un cine que nunca le hubiera llegado, un cine totalmente de festival, ¿no? Efectivamente, y yo creo, no sé si hay, no tengo recuerdo, porque creo que La vida es bella, ganó Roberto Benigni, pero no ganó mejor película. Yo creo que es la primera película Es la primera, sí, es la extranjera primera. o de habla no inglesa que gana el Oscar a la mejor película global, ¿no? Eso habla de una industria. Porque, claro, ganó The Artist, ¿no? Mejor película. Sí, de Pero Artis, era muda, cierto. claro. De Artis francesa también. Pero bueno, que es un hito para una cinematografía que no es de las clásicas. Las clásicas cinematografías son la japonesa, pues la francesa, la italiana, la española, incluso la sueca con Bergman, ¿no? Pero el cine coreano es que tú buscas cine. De hecho, creo que el Festival de Cine de San Sebastián va a hacer una retrospectiva de la edad, lo que ellos llaman edad de oro del cine coreano, que es de los años 60, Yo de creía la que era ahora. de la que la mayoría de cinéfilos no tenemos ni idea. No de haberlas visto, sino no tenemos ni idea de que existen esas películas, ¿de acuerdo? ¿Qué Sí, te pareció y... la, Ay, la doncella? perdona que te Sí. interrumpa, Luis. ¿Te podrías poner un poquito más al centro y bajar un pelín Ahí está, perfecto. Perfecto, perfecto. ¿Así estoy bien? Sí, así estás perfecto. Muy bien. Vale. Nada, Que sé que te explota la cabeza si me ves. ¿Qué te parece la doncella? pues me pareció un peliculón, así de claro. La verdad es que es una película que ya me habíais hablado mucho de ella, ya la gente que la había visto estaba... No, es como muy fan de la doncella, es como... si no has visto la doncella tienes que verla ya. Y es una película, pues, aunque tenga una duración de 2 horas y media, la dividen en capítulos y perfectamente te enmarcas en la historia y no la quieres abandonar hasta que termina, ¿no? Y eso me parece muy de agradecer, además, una película coreana que, quieras o no, tiene, o sea, no la he visto doblada, o sea, la he visto con subtítulos, y aun teniendo esa, pues está acostumbrada sobre todo al idioma inglés, al idioma francés, al ver una película con subtítulos, no, aunque hablen mucho, no te vas del hilo. ¿Por qué? Porque el lenguaje cinematográfico que utiliza, aunque se nota que es cine coreano, es un lenguaje muy occidentalizado.
Y de hecho la historia en sí, ¿no? El propio protagonista, el hombre, ¿no? El tío bueno, el patriarca, ¿no? De aquello, ¿no? Bueno, ya contaremos mejor ahora la sinopsis. Está fascinado, ¿no? Por la cultura inglesa, ¿no? Del final del 19, principio del 20, ¿no? Entonces, claro, todo te recuerda a algo. Y es mucho más, entre comillas, fácil de ver para alguien con mirada occidental que otras películas mucho más pues orientales, ¿no? Y para introducirte en ese mundo, en ese pequeño mundo, en las propuestas que te ponen, ¿no? En ese lenguaje que tiene, pues es una estupenda película, mucho más que Parásito en el sentido de introducirte en el cine coreano. Efectivamente, esta es una película por un punto netamente asiática, ¿de acuerdo? Pero hay que tener en cuenta varios aspectos. Lo primero, la película es de esas cintas que, sabes, tú además ahora sabemos en cuanto ponemos una película en cualquier plataforma sabemos lo que dura, ¿no? Le das al play y te pone la barra de tiempo y dices 2 horas y 20. Vale, bien, perfecto. Pero es que te están contando una historia y a los 50 minutos dices, a esto le quedan 20 minutos más, no le quedan más. Exacto, sí, sí. Pero realmente es que tenemos dos películas, porque es una película que juega mucho con el punto de vista de quien narra la historia. Por un lado tenemos el punto de vista de una criada, la doncella, que parece que es la más lista del lugar y que está engañando a todos, y luego vemos en la segunda parte, que surge a partir de un giro muy inesperado, nos cuentan la historia bajo el otro punto de vista, los supuestamente engañados, que no lo son tanto, ¿de acuerdo? Y es interesante lo que tú comentabas de la huella occidental, ¿no? Por un lado, la película está basada en una novela británica adaptada al mundo de Corea. Es muy interesante verla en versión original subtitulada porque se mezcla continuamente el japonés y el coreano. Es en la época de la dominación japonesa de Corea. Y todo ello, además, como tú bien dices, con un personaje secundario que es el tío de la señora a la que va a cuidar esta doncella, fascinado por la cultura británica, ¿de acuerdo? De hecho, tiene una casa que es mitad coreana, japonesa, y la otra mitad es un castillo británico. Sí, eso es una Y rayada. fascinado, o sea, más visualmente hay un plano, hay un traveling, de los que tanto le gustan a Park Chan-wook, que están caminando por la casa británica y pasan a la casa asiática, ¿no? Y este tío está fascinado, como veremos, por la literatura erótica de Europa, ¿no? Y bueno, es una cinta que, como pasa con Parásitos, nosotros cuando pensamos en coreanos, yo he tenido alumnos coreanos de universidades norteamericanas y son gente muy respetuosa con las figuras, no diría de poder, pero sí las figuras de influencia, como pueden ser los padres, los profesores. Tienen mucho respeto por la figura de autoridad, pero al mismo tiempo, tanto en Parásitos como en esta película, vemos también esa otra parte de la sociedad coreana que es la picaresca, ¿no? La picaresca, los golfillos, la gente que trama planes para mejorar económicamente y subir en la sociedad, como la figura del pícaro español o británico como el Lazarillo. Y llama mucho la atención esa dualidad de la sociedad coreana. Gente, por un lado, hay personajes que parecen muy ingenuos, que están como muy sumisos a las figuras de autoridad, y otros personajes que todo lo contrario, que no tienen ningún tipo de escrúpulo y su único objetivo es medrar en la sociedad. Y eso es muy interesante porque se ven Parásitos, se ve la doncella y seguramente aparecerá, bueno, recuerdo alguna otra película como Hierro 3, de Kinky Dude, donde también aparecía ese tema, ¿no? De la doble sociedad, la sociedad bien establecida y los que viven casi en la miseria y que intentan sobrevivir. También la última película de Corea, la que estuvo también en Cannes y demás, la de los ladronzuelos callejeros, también trataba ese tipo de personajes, ¿no? Entonces está todo muy presente ahí. Y bueno, la película además es muy sensual, ¿no? Ese aspecto es muy interesante en la película, como es una cinta donde la sensualidad está rebosando en todo momento. Se establece una especie de relación lésbica entre la doncella y su señora.
Y no sé si querías comentar otros aspectos como este, de la parte sensual de la película y algo del argumento, aunque tampoco queremos desvelar mucho, porque lo interesante es que la veáis y que esta película, a diferencia de la de ayer de My Mexican Pretzel, que no se puede glosar sus virtudes sin hablar del argumento, en esta no hace falta decir nada del argumento para alabarla, ¿no? Sí, es muy interesante lo que comentas de. Ay, perdón, lo que comentas de lo de la picaresca, ¿no? Que es Uh -huh. como algo que creíamos que en esas culturas Sociedades. más orientales y esos estratos sociales, pues como que no se daba tanto. Sin Uh -huh. embargo, Parásito es una película pícara totalmente, y esta también, ¿no? Porque ya te digo, el comienzo, ¿no? Cómo se plantea el conflicto de la trama con ese jefe de la cuadrilla de mujeres que tienen allí amamantando niños robados. Le comenta el plan, ¿no?, a esta doncella, y se establece pues ya esa relación, ¿no?, de él yendo a esa casa como conde, creo que era, o una especie Sí. de miembro de la nobleza, Uh -huh. y ella estableciéndose como y ella se considera como, bueno, pues se establece allí como trabajando, ¿no? Sí. Y bueno, quería comentar también cositas que estaban diciendo en el chat. Muy bien. Bueno, Pascual nos recalca que era La vida es bella, ganó Benigni y ganó la banda sonora, ¿vale? Uh -huh. Y Gise 161986 nos dice que por qué son tan largas las películas coreanas, ¿no? Se preguntan. Y yo le estaba contestando desde el chat que lo mismo es que ellos tienen diferentes sistemas en los cines, ¿no?, a la hora de establecer las duraciones de los pases y tal. Puede ser, Uh -huh. porque también es verdad que Parásito, siendo una película, una drama comedia de peripecia, también dura bastante, dura más de 2 horas. Uh -huh. Y esta de la doncella, 2 horas y media. Old Boy también creo que es bastante larga. Uh En -huh. fin, que sí, que por lo menos el cine coreano que nos llega es mucho más. Sí, sobre lo que comenta esta persona sobre la duración, es cierto que hubo una época que todas las películas eran muy largas, coreanas o no, pero sí que si nos vamos al cine clásico japonés, o por no hablar del cine de Bollywood, es otro concepto, sobre todo en Bollywood la gente va a pasar la tarde al cine, como iban nuestros abuelos que iban a programar dobles en España, ¿no? No se concibe como algo que vas al cine y luego haces otra cosa, no, no, es toda la tarde o toda la noche allí, no hay prisa, es una cultura con un poquito menos de prisa y sí que es cierto que su narrativa es diferente. De hecho, una cosa que es muy interesante siempre del cine asiático y que nos desconcierta un poco a los occidentales es que las películas occidentales suelen presentar rápidamente, de hecho es lo que te enseñan en las escuelas de cine, rápidamente personajes, tema, conflicto y lugar, ¿no? Y en las películas asiáticas, especialmente las clásicas, todo empieza en media res. No te presentan los personajes. O sea, te van contando cosas y luego te dicen quiénes son. Entonces, para un espectador occidental muchas veces, y sobre todo para los que no estamos muy acostumbrados a ver mucho cine de esas latitudes, los primeros 15-20 minutos estás muy perdido y tu único objetivo es entender quién es quién y cuáles son las relaciones entre ellos, Mm, ¿no? mm. Es su narrativa, pues su cultura, su lengua, todo es diferente, muy diferente a nuestra cultura y quizá tenga que ver con eso, que Sí, tienen un ritmo más pausado también. en la forma de comenzar también recuerda al cine de autor, ¿no? Porque Ujú, la que estuvimos comentando de Nunca Casi Nunca, también empieza en media res y no te enteras muy bien de quién es ujú, quién y en qué. Bueno, sí, te presenta el personaje, pero bueno, es característico de ese cine de autor, ¿no? ujú, En eso, por eso digo yo que siempre al final podemos establecer conexiones con el cine asiático, ujú, básicamente porque realmente lo que puede que nos diferencie mucho más es el ujú, tema de cuántas veces usa un recurso cinematográfico, ¿no? ujú, De las veces que lo utiliza en distintas películas, y ujú, el punto de vista, o en qué altura está la cámara, ¿no? Es como lo más ujú, característico de ese tipo de cine, ¿no? ujú, Pero sí, y de hecho es muy interesante que, claro, como estamos ya en un mundo súper globalizado, unos beben de otro. Tarantino bebe del cine asiático, el cine asiático está bebiendo del occidental ujú, también, y bueno, y ahí tenemos el medio,
el cine asiático europeo, ¿no? Mm. Que con esa representación que espero que poquito a poco aparezcan muchos más autores, ¿no? Más interesantes, no solamente iraquí o iraní, Mira, sí, que es como la representación de ese cine, ¿no? sí. Y bueno, Y de sí. hecho en Estados Unidos, en el cine hecho en Estados Unidos, eh, empezaron en los años 70 los afroamericanos y los italoamericanos a tener mucha presencia. Hmm, Luego poco a poco también el mundo chicano, el mundo de los latinos en Estados Unidos y ahora los asiáticos de primera, segunda generación sobre todo, como la película Minari y otras, o The Farewell, están introduciendo también su visión del mundo hmm, en Hollywood, ¿no? Entonces es muy interesante lo que comentas porque La doncella es una cinta que experimenta mucho con la narrativa. Entonces, el punto de vista es fundamental hmm. y nos cuenta la misma historia bajo varios puntos de vista y también trata un tema que a mí me fascina, que tiene que ver un poco con el mundo del póker, ¿no? Esa famosa frase que dice, cuando tú te sientas en una mesa de póker y no sabes quién es el pringao, el panolis, eres tú, ¿no? Pues en esta película juega mucho con eso porque la doncella parece, como comentábamos, que es la que controla la situación, la que está tomándole el pelo a todos, Hmm. pero como en la propia sociedad, tanto occidental como asiática, siempre hay alguien más listo que tú estás pensando que estás controlando, pero hay gente que pilota mucho más que tú Tal cual. de la situación. Y es muy curioso porque al final podría parecer la típica historia de mujer que traiciona a otra mujer por un hombre, pero no va de eso la película, sino todo lo Ujú, contrario. hmm. Y al final, pues, tanto, No, este- sí, no tanto, querías decir spoiler, pero ya está ahí. tanto Está. estética, no, pero bueno, no hemos dicho que comentado casi nada. Vale. Tanto estética como narrativamente es una cinta que logra sus objetivos porque Park Chan-wook te puede gustar más o menos, pero yo creo que es un director muy potente, un guionista muy interesante, un tipo que suele conseguir sacar muy buenas interpretaciones de sus actores, Ujú. que bueno, podríamos hacer también todo un debate sobre cómo son recibidas en el mundo occidental las interpretaciones de los actores asiáticos, que interpretan de una manera, sobre todo en el cine clásico, diferente a la que estamos acostumbrados aquí, ¿no? Además, Ujú. es muy físico. De momento tienen momentos de humor que no te esperas, ¿no? Como momentos de slasty, de alguien que le pega una bofetada a otro porque sí, o sale corriendo, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, Forma eso parte se ve de, en Parásitos, se ve perfectamente, ¿no? Que hay veces efectivamente. que además te decía yo continuamente, ¿por qué se pegan tanto? No paran de pegarse en Parásitos. Forma Y parte claro. claro, forma parte también de una forma de moverse en sociedad. A mí también me sorprende mucho en las películas que hacemos en Casa Mediterráneo, que las películas hechas en los países del Magreb, como Marruecos, Argelia, también la gente se pega muchísimo. O sea, Ujú. está como muy aceptado, ¿no? Al menos en las películas ese aspecto. Pero finalmente, como muchas grandes películas, La doncella no deja de ser también una historia de amor que parece imposible, y también una historia de liberación Ujú. del yugo del patriarcado, ¿no? Con esos hombres que se reúnen para que una mujer les relate relatos eróticos, les lea relatos eróticos con una voz sensual y excitarse, ¿no? Y Mm, creo que ese aspecto también es muy mm, destacable, ¿no? Pues la película está hecha por un hombre, pero creo que está muy interesado en mostrar esas mujeres que hacen todo lo posible por liberarse de un mundo dominado por hombres que las utilizan y las manipulan, ¿no? Tenemos desde mm. la tía de la señora, también manipula a la doncella, manipulan a la propia señora de la película. Todas las mujeres sufren de manipulación por parte del entorno, ¿no? No sé cómo ves ese aspecto. Sí, exactamente, ¿no? Me interesa mucho cómo refleja, ¿no? El director la figura de los dos cabecillas, ¿no? De las dos mentes pensantes, que en el caso de la, bueno, pues
de la casa en sí, el hombre de la casa, el tío, ¿no? de la protagonista, y por otro lado el jefe de la otra protagonista, ¿no? Porque tenemos a dos mujeres, una es una rica futura heredera de un imperio, no de un imperio, sino de una fortuna enorme, Sí, y pero que vive en una jaula de oro. exactamente, sí, es como un pajarillo dentro de la jaula de oro. Y por otro lado tenemos a esta mujer superviviente de los, se supone que los bajos fondos de Corea. No sabemos de qué ciudad, no le interesa, puesto que, claro, es una adaptación de una novela británica, por tanto, está totalmente desubicada en la Corea. Y nos presenta, pues eso, a un personaje dominador, que es este tío, que se casó con este hombre. Estoy hablando tío, pero no porque sea un tío, sino que No, es un es el tío, tío un tío de... como Es su familia, ¿no? tío, es el tío de familia, exacto. Se casó con la madre de la protagonista. No, de la madre, con la... Eso, con su tía, con la tía de la protagonista, Es un porque tío, su madre... es un tío político. Es su tío político, exacto, porque su madre murió durante el parto, cuando ella estaba naciendo, ¿no? Ujú, Entonces, claro, se llevaron la tutela y vemos en el capítulo dedicado a la vida de ella, de la protagonista rica, vamos a llamarle así, ujú, vemos cómo desde pequeña la madre fue educada, ¿no? O sea, su tía, perdón, fue educada para que hiciera estas lecturas en ujú, los ambientes eróticos de su marido, ujú, y que la hija también lo hiciera, poquito a ujú, poco. Y a las dos las dominaba por el miedo del sótano. Hay un ujú. sótano en la película que vemos más tarde o que ya podemos presuponer que lo usa como cuarto de tortura, ¿de acuerdo? Efectivamente. Y es muy interesante también el tema de que continuamente al hombre de la casa, al hombre a este protagonista masculino, Ujú, esta figura de poder, se le reconoce una cierta reconocimiento literario, ujú, intelectual, ¿no? Y es ujú. en la segunda parte cuando descubrimos que ese reconocimiento literario bueno, y todo este tema de que es súper Del prestigio. inteligente, de Prestigio. prestigio exacto, Intelectual. intelectual, le vemos que es que realmente lo que es un vendedor de novelas eróticas Ujú. y Sí, de sí. relatos eróticos. O sea que realmente toda la colección esa que tiene, Ujú, vemos un montón de libros, una biblioteca estupenda, maravillosa, con una serpiente incluso que la custodia, ¿no? Como tiene como mucho simbolismo de literatura, ¿no? Incluso ujú, en los espacios, ¿no? El manejo de los espacios a la hora de entrar a la biblioteca. Es que la parte de la biblioteca es como algo sagrado, ¿no? Es ese templo donde él se sienta ahí, donde la otra persona está sumisa, ¿no? Porque le está ujú, enseñando, le está educando. ujú. Y sin embargo, vemos que su forma de, de ganarse la vida realmente es dedicándose a la novela erótica, ¿no? Algo Ujú, como totalmente bacano, totalmente fuera de lugar, ¿no? ujú. Pues yo como, para terminar por mi parte, yo que me gustaría añadir tres notas a pie de página sobre esta película y sobre el cine del director. Por un lado, me inquieta mucho su obsesión por los pulpos y cefalópodos en general, en varias de ¿También sus lo hace en películas. Oldboy o qué? Sí, en Orboy Sí, sí, ¿no? hay una escena tremenda Ah, con un pulpo, creo que es. Eso por un lado. Por otro lado, también su obsesión con las relaciones incestuosas, que también está presente en varias de sus películas. Y por último, también el hecho de la sensualidad que hay en sus películas de las voces femeninas. sí, sí, bueno, eso es una Eh, pasada. Hemos estado hablando de eso, de las figuras, de las dos figuras de poder. No hemos hablado mucho de este estafador, ¿no? Que viene por ujú, otro lado, pero bueno, más o menos es parecido. ujú, Pero sí, la relación de ellas dos y el empoderamiento que toman, no solamente por haberse enamorado ujú, cada una de ellas totalmente fuera de sus expectativas, ¿no? Porque no ujú, entraba dentro del plan tampoco por ninguna de las dos partes. Y ujú, sin embargo utilizan... O sea, ya vemos como el plan original de la sobrina era ujú, así, liberarse del tío y vivir una vida aparte, ¿no? ujú. Pero, por supuesto, en los planes de la otra protagonista no era el de liberarse ella misma, sino conseguir dinero y seguir sobreviviendo. ¿No? Exacto. Ahora sí también es verdad que podemos hacer una reflexión de si realmente los planes de la protagonista más baja en escala social
meterse en el plan de la sobrina ha sido también una decisión de supervivencia, que puede ser, ¿no? Sí, sí, Porque al fin y al cabo sí, son dos mujeres empoderadas, etcétera, pero que sigue habiendo una relación de poder ahí. efectivamente. Y aparte, si te fijas en la película, es paradigmática de la frase puedo perder la forma, pero no perder la razón. Ambas hacen cosas moralmente cuestionables, incluso pues, se pueden considerar delictivas, pero el objetivo es la única forma que tienen de liberarse de ese yugo que las somete, ¿no? Entonces, Park Chan-wook apuesta por ellas, aun sabiendo que son personajes eh, con claroscuros muy grandes, pero son sus heroínas a pesar de todo. Y eso es algo muy digno de alabar en la película y en la filmografía en general del director. Y nada, si quieres pasamos a Midsommar, Pasamos a Midsommar, claro. que es una película de Ari Aster, el director de Hereditary, que es su segunda película, su segundo largometraje. Ahora está preparando uno junto con Joaquín Phoenix. Miedo me da lo que puede Miedo me da. salir de una película dirigida por Ari Aster y protagonizada por Joaquín Phoenix. Midsommar es una película que se promocionó mucho aquel verano, creo que verano de 2019 puede ser, 2019, sí. nuestro último verano normal. Es una película que llegó a oídos del público mayoritario, se salió de los límites del cine de autor o cine de festival y claro, provocó reacciones encontradas en el público porque tú vas a ver una película de terror, se vendió un poco como película de terror y claro, es una cinta que va mucho más allá. Eh, la película nos recuerda un poco a Wicker Man, el clásico británico del 73, una película que, como esta, entra dentro de un pequeño género que llaman los anglosajones horror folk, ¿de acuerdo? Me encanta, ¿no? Que Horror introducen el folk, tema del folk en el horror. O porque es, terror diurno, ¿no? También lo llamamos claro, nosotros en una ocasión. sí, sí, porque es una película de terror que lo pasas muy mal y tremenda, pero es todo a una plena luz del día, de una luz que te ciega, porque estamos en la Suecia del verano, donde prácticamente todo el día no hay noche, prácticamente el sol no se pone en algunos momentos, en algunos días concretos del verano. Y ese folk rock pues tiene que ver con el miedo, el terror que pueden producir las tradiciones ancestrales. De hecho, Ari Aster en entrevistas comentó que uno de sus objetivos, a ver, el principal objetivo era crear una sensación de incomodidad continua, ¿no?, en el espectador y creo que lo consigue. Pero lo segundo era reflexionar sobre la pátina de reconocimiento social que tiene la tradición, como que toda tradición es buena, ¿no? Como es tradición, pues ya es Exacto, buena, ¿no? Y exacto, hay sí, sí. tradiciones que son bestiales y tremendas, Y ¿no? Y que... brutas, etcétera. Y dentro de ese halo de belleza, como tiene esta película, porque continuamente vemos planos bellos, incluso cuando ocurren cosas terribles también son bellos los planos. O sea, Efectivamente. dentro podríamos hacer una comparación con el espectáculo de los toros, ¿no? Ujú, Que aunque para mucha gente le parezca que eso es magnífico y bello, ujú, para otras personas pues los ujú. vemos como algo terrible, ¿no? Sí. Y eso ocurre también con Midsommar y al final es una reflexión sobre las tradiciones, Ujú, sobre las amistades, sobre los grupos de poder, los grupos ujú, de dominio y de manipulación, ¿no? También me ujú. recuerda mucho a este tema de las sectas, ¿no? Sí, sí. De cómo las sectas te sacan de tu familia y te meten en otra, ¿no? Ujú. Y cómo el proceso, ¿no? De llevar a cabo cómo te lavan el cerebro, ¿no? Y Sí, puede sí. ser un poquito Midsommar también que hable de esas cosas. Efectivamente, porque yo creo que Ari Aster, además lo comentó en la entrevista, algo puede ser tremendamente terrible y bello a la vez. Es decir, el fuego puede ser terrible, puede destruir bosques y demás, pero no podemos negar que la contemplación del fuego también es hipnótica, ¿no? Mm. Entonces eso está ahí presente en la película, ¿no? Durante todo su metraje. Entonces, Ari Aster es un director muy peculiar que, que también, si te fijas en la película, es una película larga pero con poca trama. A él no le interesan tanto las tramas como ser un cine sensitivo, emocional,
no es un cine intelectual, sino un cine que ataca a las vísceras del espectador y que básicamente, por resumir muy brevemente el argumento, nos presenta a una protagonista, Dani, protagonizada por Florence Pugh, una actriz en alza, Y que que esperemos ver en muchos más proyectos porque, por efectivamente ejemplo, a mí me encanta. es una actriz que, por ejemplo, está en Lady Macbeth, una película que ya hemos comentado aquí. En Las Mujercitas también sale. Es una actriz, yo creo que es una de las más prometedoras de hoy en día, que tiene una tragedia familiar. Su novio estaba preparando una tesis sobre los mitos rúnicos y antropológicos de las sociedades del norte de Europa. Se va a ir a pasar un festival que se celebra cada 90 años y su idea inicial es no llevarla, porque la relación no está muy bien, pero ella se entera por casualidad y al final, a regañadientes, pues acepta llevarla, ¿no? Y en ese lugar, pues van Bueno, descubriendo... pero también la lleva, o sea, vamos a ver, la lleva también por pena de una cosa terrible que le pasa a ella al principio de Sí, sí, la claro, película. lo que he comentado, que hay una tragedia Ujú, familiar al principio, ¿de ujú, acuerdo? Entonces, allí pues empiezan a darse cuenta que pasan cosas raras, que les están... A veces les están dando droga diciéndoselo, pero otras veces no. Hay un ritual tremendo pues de suicidio de dos ancianos. Entonces, poco a poco se van dando cuenta de que están dentro de lo que es una secta, ¿no? Lo que los anglosajones llaman de una manera un poco ambigua un culto, ¿no? Porque llaman culto a cualquier religión no oficial, ¿no? O sea, ujú. para ellos en esa palabra incluyen a una secta satánica y a una religión Sí, es que como muy no. generalista en ese sentido, Exacto, ¿no? ¿no? Ujú. Entonces, como tú bien decías, es una película de terror diurno donde vamos viendo poquito a poco esa sensación que todos tendríamos cuando llegamos a un sitio que es de espacio abierto, pero que te vas dando cuenta de que no vas a poder salir de allí al menos vivo, que vas a salir con los pies por delante, ¿no? Si pretendes escapar del lugar, ¿no? Y bueno, la película tiene lo que los magos, un saludo para nuestro amigo Ángel Valera, Bascuñana, lo que los magos llaman capacidad de memorabilia. ¿Qué significa Ujú. eso? En la magia significa que cuando tú ves, también pasa con los chistes, son esos chistes o esas bromas o esos trucos de magia que los ves una vez y se te quedan para siempre. O sea, recuerdas el chiste, lo puedes contar 1000 veces o el truco lo puedes Mm, contar. Mira, vi un truco que aún increíble, ¿no? Pues hay escenas que tienen esa capacidad. Y exacto. esta película tiene varias, Sí, que tiene es varias. este momento en que los dos ancianos se despeñan o el momento Bueno, más tremendo. que el momento que se despeña, es el momento de después cuando se despeñan. Ese Sí, sí, momento es como, sí. ¿what? Es clave de toda la secuencia para no Sí, desvelar sí, mucho. sí, O un sí. momento, que no voy a decir nada más, un momento en el que participa un oso. Bueno, hay un momento que participa un oso que también es tremendo, que es Ujú, casi en el final, y hay otro momento en el que hay una especie de ritual sexual que ujú, también es, que lo van comparando con otra escena, que también ujú. es visualmente impactante. Sí, sí, O sea, efectivamente. tiene varios momentos impactantes esta película y también tiene como secuencias impactantes, ¿no? Que es esta parte de cuando se dan cuenta que empiezan a morir poco a poco, ¿no? Cada uno de ellos, Ujú, de distintas formas, ¿no? O que los van envenenando, etcétera. Además ujú, me parece o sea, es como muy fuerte, ¿no? Lo que ocurre que al final los que se suponen que eran objeto de estudio ujú. que era estos miembros de esta secta, ¿no? De culto, etcétera, Sí, se vuelven los ejecutadores, se vuelven miembros de estudio los otros, ¿no? sí, Se sí, sí, hacen sí. como un juego, se da la vuelta a los que se suponen que iban a estudiar, se da la vuelta y son los otros, ¿no? Porque Esa, claro, al final son antropólogos que van a hacer un estudio, ujú. pero las cosas salen mal. Esa Y es claro, una no de se dan las... cuenta que se los llevaron a ellos. Descubrimos que una de las personas que forman parte de esa secta era la novia, Ujú, tenía una relación con estos antropólogos, ¿no? ujú. Mm, Esa es una de las razones por las que también combinamos estas dos películas en esta charla, porque las mm. dos tienen protagonistas que piensan que son los que controlan la mesa de póker,
Mm, pero realmente los que están siendo estudiados y son los conejillos de Indias son ellos, ¿no? mm. Esta es una película que yo recomiendo ver en un programa doble con Wicker Man, el clásico Exacto, es del que setenta y tres. lo están comentando en el chat que está muy movidito hoy. Muchas gracias, gente, Muchísimas por estar gracias por participando. acompañarnos en estas mañanas de verano que no invitan tanto a ponerse a hablar de cine, sino para zambullirse en la piscina o en la playa con el calor que estamos Exacto, ¿no? aquí. Gise nos recordaba que dice, para culto siniestro, la peli de Nicolas Cage. La peli de Nicolas Cage es un remake de esta que estaba comentando Luis, de Wicker Man, Sí, sí. que también es bastante inquietante y de la cual hablamos en una especie de... Sí, en nuestro podcast que Ujú, tenemos, hicimos uno dedicado a los terrores, ¿no? ujú. Y entre ellos, Terrores Diurnos, creo que se llamó Unos en nuestro podcast, vamos a recordar el nombre del podcast, ¿de acuerdo? Sí, Terrores Diurnos, Cautivos, ahora lo pongo por el chat. Y Cautivos hablamos de de The Film. Wicker Man, de Midsommar y de otras dos que ahora mismo no me acuerdo. Pero bueno, Ujú, hablamos de ellas. Y también estaba hablando Pascul de The Empty Man, de David Prior. Otro ejemplo de folk rock, de folk ujú. horror. Mm. Pues mira, esa no la apuntamos porque no Esa la nos he visto. apuntamos. Exacto. Y bueno, Sí, Nicolas sí. Cage es un fanático total de Wicker Man, la clásica del 73, que es una película imprescindible, que te lo pasas muy bien, lo pasas muy bien y muy mal. Sale Christopher Lee con una peluca en plan hippie Sí, alucinante. sí, sí. Hay un baile erótico de Britt Ekland, la famosa actriz sueca de la época, que también es muy recordado. Y Nicolas Cage le gustaba tanto la película clásica que financió el remake. Y en el Festival de Cine de Nicolas Cage, que es algo a lo que yo pagaría por ir, es un festival de cine que se hace todos los años, no recuerdo en qué ciudad, en el que es para tú pagas la entrada y ves un maratón de películas de Nicolas Cage que no sabes cuáles van a ser. ¿De acuerdo? Pero como fan de Nicolas Cage te da igual. Y de vez en cuando, casi siempre todos los años, aparece Nicolas Cage por allí a recitar poemas de Edgar Allan Poe. ¿De Sí, acuerdo? sí. Todo muy Es loco. grandioso. Y en el de 2019 recomendó a los asistentes Midsommar, que le había gustado mucho a Nicolas Cage, con lo cual yo os dejo ahí, o sea, si le gustó mucho a Nicolas Cage, pues pensad si la queréis ver o no. ¿De Es acuerdo? una película con muchas críticas, o sea, hay gente que le ha gustado mucho y hay gente que no le ha gustado nada. O Ujú. sea, es como que indiferente no te deja. Y es Despierta así. pasiones encontradas. Sí, sí, total. Y de hecho hay muchos vídeos en YouTube diciendo Ujú, que la película es una mierda. O ujú, sea, tal cual. O que intenta manipularte mucho, ujú, o, ¿sabes? De ese tipo. ujú, Que incluso ahí, bueno, yo sé que a Enar Álvarez no le ha gustado nada. De hecho, ujú. dijo que era una castaña. Sin embargo, Pues pues bueno, es que depende. Y hay gente, sin embargo, que le encanta la película. Así que bueno. yo, mi opinión personal sobre este tema es que es totalmente respetable y comprensible y podría estar de acuerdo incluso en decir, esta película no me ha gustado nada. Ujú. Lo puedo entender perfectamente. Lo que me cuesta comprender es que alguien que haya estudiado cine, que haya hecho cine, que esté dentro de la industria, ¿de acuerdo? Diga que esta película es una mierda, ¿de acuerdo? Ujú. Porque a nivel fotográfico, Bueno, sí, porque a nivel de visual es una aspectos pasada. Mm, objetivos, ¿de mm, acuerdo? Porque tuvo una película, hay muchos aspectos subjetivos, pero un montaje está bien hecho o está mal hecho, una mm. fotografía es buena o es mala, ¿de acuerdo? Todo lo que son aspectos técnicos que no tienen que ver tanto con lo que a ti te llega o no te llega a la película, porque Mm. esta película puede ser considerada una tomadura de pelo para Puede ser muchos, considerada una toma de ¿de pelo. acuerdo? Que no está mal, o sea, no sé, a veces nos gusta que un amigo nos tome el pelo, porque no, a mí me gusta que unas películas me tomen el pelo mientras me diviertan o me interesen Sí, o me emocionen, ¿de acuerdo? Entonces, ser un profesional del cine y decir que esta película es una mierda, me crea dudas sobre ese profesional, sí, sí, ¿de hombre, no, acuerdo? pero es que ya te digo que en YouTube hay gente de todas clases, Sí, sí, ¿sabes? por Tal cual. supuesto. Cualquier persona que diga que esta Mm, película es una mierda me parece bien. sí, sí, No sí. me parece criticable. Pero que un profesional del cine, Nah, alguien... pero no creo que alguien del cine te diga que esto es una No, caca. no, o sea, tú sabes de quién estoy hablando, Sí, sí, no sí. lo voy a nombrar. Ujú. Ahora no Sí me que lo dice porque no caigo quién es, pero hay bueno, una ya me lo... directora, no es guionista y directora, que también la puso muy mal, Ajá. o sea, que fuera una mierda. Y Mm. dices, no puedes decir que esta película es una mierda a nivel técnico. ¿De Bueno, acuerdo? es muy Es interesante un prodigio. que si tenéis Letterboxd,
que es esta red social sobre, bueno, películas. Es como una especie de que tú vas calificando la película como Film Affinity, pero más tirando al mundo anglosajón. Está el director Sim Baker, que es un apasionado de la fotografía. Si seguís su cuenta es una pasada, os la El recomiendo. director de Florida Project, para Exacto. ubicarlo. Y hizo un comentario sobre esta película diciéndote cómo había rodado. Bueno, hizo referencias a los artículos que había leído de cómo el director Ari Aster había rodado esta película, que por lo visto fue tremendo porque, claro, tenían solamente unas horas del sol, unas horas determinadas para rodarla, puesto que si os fijáis la nitidez que tiene es de, creo que del amanecer. Y era como que eso lo conseguían durante 2 horas al día. Entonces rodaban durante esas 2 horas al día durante el tiempo que estuvieron rodando. Muy fuerte, ¿sabes? Y también te habla de, pues, de las lentes que utilizó y todo eso, que creo que casi todas eran rozando el gran angular. No llegaba a ser un gran angular, pero rozando. Para que tener la mínima distorsión posible, pero sin embargo que tuviera un campo amplio. Bueno, una pasada. O sea, yo lo recomiendo, creo que lo puse en el que pongo los terrores diurnos. Os puse el artículo sobre el color de Midsommar, que es el que referencia a este director Sim Baker. Sim Baker me merece todos mis respetos, tanto por el cine que hace, sino también por cómo demuestra ser un cinéfilo impenitente, o sea, que ve de todo. Me sirve la última película que ha referenciado en Letterboxd, que es Letterboxd con D final, ¿vale? Lo voy a poner también en el chat. Ha referenciado una película española, ¿de acuerdo? Que se llama Una vela para el diablo, que os recomiendo que veáis, una película del 73, una película alucinante, ¿de acuerdo? Dirigida por Eugenio Martín y protagonizada nada más y nada menos que por Aurora Bautista y Esperanza Roy, ¿de acuerdo? Dos grandes actrices de cine y teatro español. Y le ha encantado la película, es un tipo que ve de cine de todo el mundo y os recomiendo esta película, así como anexo a lo que estamos comentando, porque también tiene que ver con religión y terror, Una vela para el diablo, que es una película que está disponible en alguna plataforma, creo que es en Amazon, si no estoy equivocado, y os la recomiendo también. Y un poco para mostrar cómo Sim Baker sí que es un auténtico, es un director que además es cinéfilo, que creo que es Sí, algo sí. Uf, que es es súper muy cinéfilo. importante. Yo también lo respeto, pero me cuesta entender los directores que no son cinéfilos. ¿De acuerdo? Igual que los futbolistas que no ven fútbol. O Pues por sea, ahí hay muchos, ¿eh? sí, sí, sí. De hecho, creo que hasta los directores que son cinéfilos son pocos, ¿eh? Sí, sí, O sí. sea que... Pero a mí, o sea, digo, lo respeto y lo entiendo, pero me llama la atención. Sí, sí, sí. Pues por mi parte nada más sobre Midsommar. Es una película que es mejor Sí. verla que hablar de ella. Sí, bueno, vamos a comentar también algunas cositas que nos han dicho por aquí. Pascu nos dice que Midsommar es una película que se va haciendo a fuego lento, el último tercio es apoteósico y estoy de acuerdo con él. Porque es verdad que en algunas partes se te puede hacer larga, ¿no? No es como The Handmaiden, que es mucho más... mucho más regular en ese Sí, sentido, ¿no? sí. De mantenerte la atención. Midsommar sí que es verdad que hay partes que bostezas, Sí, si ¿sabes? me permites un inciso sobre lo que estás comentando, Mm. yo creo que Midsommar es una película que si la ves en casa es difícil que te guste. Sí, Es mucho más exacto. probable porque el cine, la sala, el meterte en una sala con el sonido envolvente, hace que Mm. esas partes que quizás sean un poco aburridas, las sobrelleves por estar metido en la historia. En casa, yo creo que desconectas. Sí, yo creo que sí. Sí, y Ujú, miras el móvil, te llaman a la puerta en Amazon, o sea ujú, que es que esa película, si la ves con elementos que te puedan distraer, es terrible. De ujú, hecho, puede ser una castaña. ujú. Y luego también nos comenta Gise, dice que vio The Empty Man, dice la vio como hace 15 años, una peli del estilo, pero creo que era inglesa. Claro, está hablando de Wicker Man seguramente, Gise, porque No, de puede nada, ser, ¿eh? no puede ser, no lo sé. Y sí, dice, con un grupo de amigos y al final quedan atrapados. Ah, puede ser otra, ¿eh, Luis? No, Sí. no, The Empty Man es una película, creo que ha comentado Pascual, ¿no? The Empty Man. Mm, Es una mm. película, a mí me sale una película de 2020, The Empty Man, Ah, de sectas, eh, que, bueno, que tiene críticas, gente que le gusta, gente que no, y mm. está en Disney, curiosamente.
porque está distribuida por Fox. Guay. Dice Gise, soy muy mala para los nombres de las pelis. Ah, vale. No te preocupes, a nosotros nos pasa lo mismo. Pues Bueno, por lo menos a mí, a Luis no, Luis sí que se acuerda de los nombres y de sí, los pero no hago ningún directores. esfuerzo. Es un poder de esos absurdos que no sirven para nada Bueno, que lo tengo, ¿no? algún Entonces, día te puede servir para un momento de vida o muerte, quién sabe. sí, pues si por ejemplo me meto en un mundo paralelo donde hay que saber los argumentos y los años de las películas para sobrevivir, que es una situación muy probable que me ocurra, Ujú. pues seguramente seré el smart man, ¿no? El que sabrá sobre esas cosas. En otro contexto no creo que me sirva para nada en la vida Bueno, diaria, pero bueno. nunca se sabe, nunca se sabe. Bueno, Y pues nada, yo creo que nos acá dice para un trivial de vida o muerte sobre peli, dice Gise. ah, Sí, efectivamente, totalmente. Yo efectivamente. estaba poniendo así como una especie de película, ¿no? Mm. Que pusieran a unos cuantos participantes de conejillo de India, Sí, podría mientras que ser te una veían ruleta unos otros rusa. poderosos, ¿no? Que te Exacto, vieran. ¿Sí? podría ser una ruleta rusa como la del cazador, pero con trivial de películas. O la de Runaway, ¿no? Esa que era de Runman, ¿no? De Running Man. Sí, sí, Esa de, sí, sí. de Sylvester Stallone. No, de... ¿Quién era? De Arnold Schwarzenegger. Yo creo que era Schwarzenegger, De ¿no? Era Schwarzenegger, ¿no? Schwarzenegger, sí. Sí, Un sí, gran sí. hermano con terribles consecuencias. Pues sí, no, y además nos ha servido la charla de hoy para descubrir películas como Denty Man o para recomendaros Una vela para el diablo. O sea que de Perseguido, Hombre dice Pascu. Sí. Total, salen, vamos, las tenemos que ver. salen otras películas de las charlas. Muy bien, Mm. pues concluimos por hoy y mañana termina este ciclo de agosto de retratos de mujeres con dos películas que nos encantan, que son Mujeres del siglo XX y ¿Dónde estás, Bernadette? Sí, Películas... precisamente, bueno, Mujer del siglo XX fue nominada al Oscar a Mejor Guión Original. Pero Ujú. sí que es verdad que ¿Dónde estás, Bernadette? Pasó sin pena bueno, no, claro, no llegó a los cines, ¿no? Sino que llegó directamente a No, plataformas, ¿no? las dos películas Ay, verdad. se distribuyeron muy mal. Mujeres del Mm, siglo XX, y además incluso yo recuerdo un artículo en el periódico de Cataluña, creo que fue, de nuestra amiga alicantina Beatriz Martínez, indignada con Sony por no distribuir la película que le parecía maravillosa. ¿Y dónde está Bernadette? Se iba a estrenar también cuando fue el confinamiento. Se estrenó mm, cuando abrieron los cines, pero claro, en ese momento la veía muy poca gente, ¿no? Entonces, donde la vimos nosotros fue en Movistar y es una película de Richard Linklater, el famoso director de Boyhood, por ejemplo, o de la trilogía de Antes del amanecer, antes del anochecer, y que está protagonizada maravillosamente por Kate Blanchett. Es una película, además, una rara avis, una película que no tiene nada que ver con el cine que se hace hoy en día, ¿de no, acuerdo? Y que os recomendamos muchísimo. No es una película perfecta, no es una película redonda, pero es una no es una película película. muy estimulante. Muy Es estimulante. estimulante y la novela tiene que ser también muy estimulante, que seguro que le da tiempo. Es como Forrest Gump, ¿no? Ujú. Que seguro que en la novela pasan muchísimas más cosas que pasan en la película, aun pasando muchas cosas en la película. Efectivamente, Claro. Así efectivamente. que sí. Y bueno, simplemente deciros que os voy a hacer raid a otro canal. Ujú. Estoy haciendo últimamente raid hacer raid para la gente que no esté muy puesta en Ujú. Twitch es que os voy a pasar a otro canal que está retransmitiendo, ¿de acuerdo? Ujú. Entonces, bueno, así nos sirve también para manejarnos un poquito más en este mundo y que Ujú. vosotros descubráis otros canales, ¿vale? Muy bien, me Así parece muy bien. que, ¿te parece bien, Luis? Me parece muy bien que haya un mutuo apoyo y nos vayamos dando a conocer unos a otros. Exacto, así que os voy a mandar al arte de Ana Rey, que es la misma que ayer, es una escultora de talla de Cádiz, Ujú. y muy de Cádiz, que está haciendo últimamente trabajos en directo con la talla de madera y hablando con su padre y eso, o sea, es bastante graciosa. Así que nada, os Es dejo más con de ella. Cádiz que las ortiguillas, ¿no? Muy de Cádiz, muy de Cádiz. Así Muy que bien. nada. Bueno, Luis, nos vemos Vale, mañana. nos vemos mañana. Un saludo a Hasta todos y luego. todas. Gracias por estar ahí.